conversar con Mauricio, porque precisamente Zaira dice algo muy importante y es esa semillita de bienestar. En estos momentos el mundo está un poquito movido, no nos conectamos muchas veces por la angustia que nos da todo lo que está pasando con el bienestar, con la buena alimentación. Mauricio, ¿qué podemos hacer para despertar eso, para sembrar esa semillita precisamente que Zaira nos está diciendo? Bueno, Alex, yo creo que hay un punto que a mí me ayuda mucho siempre tener presente y es pensar en el mediano y en el largo plazo. Digamos que la vida es corta, la vida, el tiempo no para y siempre está avanzando y por supuesto nuestros organismos también van avanzando en la medida que ese tiempo corre y pues nuestros organismos están diseñados de una manera en la que en la medida que vamos pasando ciertos momentos de la vida, pues su desempeño empieza a volverse un poco más lento o a tener un poco menor desempeño que el que estábamos acostumbrados cuando éramos más jóvenes, por decirlo de alguna manera. Y a mí me ayuda mucho pensar en cómo quiero envejecer, cómo quiero ir creciendo. Eso creo que nos pone como en un contexto donde lo que hacemos hoy no es solo por el bienestar de hoy, sino también por ese mañana. Y en la medida que vamos acumulando un estilo de vida balanceado, sin necesidad pues de que el deporte sea un exceso, ni mucho menos, pero que esté balanceado en cuanto a todos esos elementos que componen ese bienestar y esa salud, pues vamos a tener una vejez pues, que vamos a poder disfrutar más. A mí ese es uno de los elementos que me ayuda mucho, Alex. Sabes, cuando uno te ve en tus redes sociales, entonces uno ve el súper deportista y dice, ¿cómo hago para llegar hasta allá? Yo quiero que nos compartas un poquito de tu historia, porque hay personas que de pronto no saben el proceso que tú ya viviste, que es un proceso absolutamente inspirador. Bueno, Alex, primero gracias, porque digamos que lo primero que hay que tener claro es que yo no soy un súper deportista, de pronto como en términos de alto desempeño o alto rendimiento, yo soy una persona absolutamente normal en ese sentido. Yo arranqué a hacer deporte a los 35 años, en el 2015. ¿Sí? O sea, yo arranqué hace relativamente poco. Entonces, de ahí para atrás tenía 20 años de vida prácticamente como la de cualquier persona en ese estado. Fui empresario por ese periodo de tiempo donde tuve casi que un abuso del trabajo. Eso es una realidad que viví. Eh, y durante ese periodo encontré en el deporte una nueva ruta. Encontré una ruta que me permitía dar un giro a mi vida. Llegó casi que por accidente el deporte, que hoy agradezco pues de manera profunda. Pero digamos que el mensaje es que así como yo arranqué a mis 35 y tengo 41, cualquier persona puede arrancar en diferentes momentos de la vida. O sea, no es como que si yo no hice deporte cuando era chiquito, entonces ya no vale, no. Por supuesto, yo no aspiro al haber arrancado a esa edad a ser el primero y a ganarme la de oro y el podio y todo eso, no, para nada. Pero sí encontré en el deporte una herramienta muy poderosa para tener una vida mejor en muchos aspectos. Y creo que me centraría como ahí, porque no se necesita ser un súper deportista o de alto rendimiento o de pronto ir a aspirar siempre pues por ganar una carrera o algo para que el deporte tenga un efecto en la vida. ¿Sí? De hecho, la Organización Mundial de la Salud, y me corrige de pronto Zaira y Xiomi, que son más expertas en eso, pero dicen que son 30 minutos, creo, durante 3 o 4 veces a la Sí. semana. Entonces, no es un tema de volúmenes y de exigirse al máximo, no es necesario, que creo que eso de pronto puede ser una barrera para las personas cuando van a arrancar, que entonces sienten que van a tener que entrenar todos los días, ir todos los días a un gimnasio o a correr. No, siento que son unas pequeñas dosis que empiezan a generar un efecto muy importante. Si ya cada persona, en la medida que se vaya entusiasmando, sabrá hasta dónde quiere llegar y cómo quiere evolucionar. Pero esos pequeños pasitos se pueden dar, pues yo lo hice a los 35 años y creo que pues hay muchas personas que están esperando como esa chispa para poder darlo y creo que no hay ningún obstáculo para empezar. Sería como ese mensaje inicial. Así es, no hay ningún obstáculo. Y me gusta que cuentes porque es que a veces uno dice, no, es que eso era de joven, es que eso debía empezar a los 15, debía empezar a los 20, y que tu historia empieza a los 35 años. También tuve la oportunidad de leer la historia de Rich Roll, que empieza a cambiar su vida a los 40 años, hoy es un triatleta, y que no tenemos que ser, pues, no, entonces gánese la medalla para cambiar los hábitos, para cambiar la vida.
porque el ejercicio tiene algo muy lindo y es que no solamente cambia nuestro cuerpo, sino cambia nuestra mente, cambia nuestra vida en general. ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cómo era ese antes y ese después cuando empiezas a incluir estos hábitos saludables? Bueno, Alex, no, el cambio en mi vida fue de una manera muy integral. Creo que eso es como la palabra que usaría cuando me refiero al deporte. Para mí ha sido terapia realmente desde lo físico, desde lo mental, desde lo espiritual o como cada uno lo quiera llamar, porque el deporte te lleva a un escenario donde integras todos esos elementos de una manera muy, muy particular, que no es como lo mismo, no es como que uno pueda decir, vea, es que lo que aprendí en el deporte lo puedo aprender en la universidad. No, el Mm. deporte te lleva a unos estados bien interesantes. Em, cuando empecé a hacer deporte, lo empecé a hacer muy desde la parte de salud, simplemente lo entendí como una herramienta saludable después de tantos años de vida sedentaria. Y en la medida que fui avanzando, sirvió como para hacer un nuevo capítulo en mi vida y se volvió propósito de vida, donde empecé y decidí enfrentar las pruebas de ultrarresistencia más exigentes del mundo, o sea, las más difíciles alrededor del mundo, pero desde la perspectiva de una persona normal, como les contaba ahora, ¿sí? No con la aspiración de un podio o algo por el estilo, sino con la aspiración de aprender a convertirme en esa persona que no se rinde. Eso era todo lo que significaba el deporte para mí. Y eso a su vez empezó a generar una serie de cambios físicos, metabólicos, fisiológicos, mentales, espirituales, que sin duda han valido la pena cada esfuerzo que he hecho. Eh, Estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan y que han vivido ese proceso están, digamos que, recordando lo que significaba su vida antes y después del deporte. Y repito que no significa hacer deporte de una manera extrema o no necesitas hacer la carrera más difícil del mundo, necesitas salir a la ciclovía 2 o 3 veces a la semana y eso empieza a generar una serie de impactos en tu cuerpo. Entonces, la invitación es, pues, hemos dicho, el que arranque ese proceso no se va a arrepentir y creo que todos los que estamos acá en el panel estamos súper atentos en redes sociales, en cualquier medio, para responder preguntas, hacer ese acompañamiento. Xiaomi pues es experta en el tema, así que con seguridad hoy podemos abrirles una puerta para esas personas que quieran dar el paso. Sabes que me gusta que hablaste de todo el proceso, pero me llamó mucho la atención que hablaras del proceso espiritual que se vive y el proceso mental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de deporte simplemente pensamos en el cuerpo y se nos olvida que no solamente somos cuerpo, sino que también somos espíritu, que también somos emoción, que también somos mente. Y me gusta mucho porque tu Instagram es renacer. Y ahí lo conecté cuando tú dijiste como lo espiritual sobre todo y lo mental. Y quiero que hagamos énfasis en eso. ¿Cuál fue esa transformación en ti? Al ponerte de frente en esos retos, al transformar tu vida de ser una persona, como tú dices, una persona que estaba en oficina, que estaba en otro tema, y de pronto te trasladas y te conectas con ese propósito de vida. Yo creo que, como les vengo diciendo, o sea, para mí el deporte es escuela, es una escuela de vida. Y el deporte a nivel, por ejemplo, en esos dos aspectos que dices, a nivel espiritual, en mi caso, donde hago deportes de resistencia, tengo sesiones de entrenamiento donde me tengo que ir en una bicicleta o tengo que ir a correr o me monto en una bicicleta estática o en una trotadora por horas, 2, 3, 5 horas, una salida en bicicleta de 7, 8 horas, donde ¿qué terapia puede haber mejor que esa? Tienes que estar 8 o 7 horas contigo mismo, ¿sí? Y yo digo a manera de chiste, pero de fondo es cierto, te tienes que aprender a caer bien, o sea, ¿cómo vas a estar 8 horas diarias solo en una bicicleta o corriendo si no aprendes a caerte bien? O sea, es un proceso donde es como un enfrentamiento con la realidad de lo que eres y un proceso de aceptación que en mi caso ha sido una cosa súper bonita, ha sido muy, muy interesante para mí porque empecé a ver una cantidad de facetas en mí que no tenía como tan presentes. Y eso fue esa búsqueda espiritual, esa búsqueda, casi que esa es mi meditación, estar pedaleando, estar corriendo, estar nadando. Y creo que cada persona la encontrará en diferentes aspectos. Seguramente el artista que toca un instrumento debe vivir esos mismos momentos, esas mismas emociones cuando lo hace. Entonces, a nivel espiritual eso. Y a nivel mental, eh, yo creo que es difícil encontrar algo diferente, algo más potente que el deporte para formar tu carácter y formar tu fortaleza mental. La resiliencia en el deporte no es opcional, es algo que es absolutamente
o sea, está ahí inherente. Entonces, para mí el proceso de fortalecimiento mental que he tenido que vivir ha sido gigante y lo he hecho desde lo técnico. He tenido el apoyo de psicólogos especialistas en deporte hasta otras herramientas mentales que he ido creando yo mismo por la necesidad de dificultades que he tenido que vivir, pero ha sido eso, crear una caja de herramientas desde lo mental que he aprendido a usar en el deporte y que luego, pues, indudablemente me ha ayudado en la vida. O sea, esa resiliencia que aprendo en el deporte es la misma que voy a aplicar en un nuevo negocio, en un emprendimiento, en una dificultad familiar. Entonces, todas esas herramientas son transversales para la vida y creo que eso es lo más poderoso que tiene el deporte. Hablemos precisamente de esas herramientas, porque sí, yo también, bueno, yo amo el deporte, no digamos hago tanto deporte como tú, pero también he sentido esa sensación de estar meditando cuando corro, de encontrarme conmigo misma cuando lo hago y ya digamos que el tema del cuerpo, que es que se tiene que ver así, pasa a un segundo plano porque es que uno ya llega a un momento de evolución, de conexión, como que ese cuerpo, mente, alma, espíritu, todo se une en uno en ese momento que estás ahí. ¿Cómo hacemos? ¿Y qué herramientas nos recomendarías para tener en cuenta, para estar atentos? Porque yo digo que a veces se nos pasa la vida y no estamos despiertos y ahí es cuando no vemos las herramientas, ahí es cuando no vemos lo poderoso de lo cotidiano. Entonces, ¿qué herramientas nos dices pilas? Estas se desarrollan en el deporte y estas las pueden aplicar a su vida diaria. Bueno, Alex, quiero que me gustaría compartir dos que me han funcionado a mí muy bien. Lo primero es cuando uno define su meta, ¿cierto? El reto que va a enfrentar. Cuando uno puede tener una ilusión gigante de hacer algo gigante y de pronto hay una corriente muy positivista donde nos dicen, si lo quieres lo puedes y todo esto que seguramente es muy válido, pero resulta que es que también todos tenemos unas restricciones y no todos somos ni Messi ni somos Egan Bernal. Entonces, hay que tener como ese balance. Yo lo primero que digo es, ¿cuánto cuesta un sueño? ¿Sí? En eso trabajo mucho y se lo comparto mucho a la gente. Es un sueño, digamos que se compone, yo lo compongo siempre como dos elementos. El primero es qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo. Dispuesto, desde mi voluntad. ¿Sí? Estoy dispuesto a madrugar, perfecto, estoy dispuesto a hacer una dieta muy rigurosa, a ir a entrenar cuántas horas, eso es lo que estoy dispuesto. Pero después es lo que puedo realmente hacer, porque cada persona, cada uno de nosotros tiene un contexto y unas restricciones diferentes. Entonces, si yo estoy en la universidad, por ejemplo, seguramente tengo más horas para entrenar que una persona que de pronto tiene hijos pequeños y tiene que atenderlos en su hogar, ¿Verdad? siendo su madre o padre, cualquiera de los dos, ¿cierto? Si Omi ahí me hace cara, entonces seguramente entiende. Sí, por este lado también lo entiendo. Esas son las realidades que cada uno tiene. Entonces, yo no puedo aspirar, si tengo esos niños pequeños esperándome en casa, a tener las mismas horas de entrenamiento que el que está en la universidad y tiene mucho más tiempo libre. Entonces, como combinar y entender que la capacidad de ese reto, el tamaño de ese reto, debe estar articulado con esos dos elementos. Lo que yo estoy dispuesto a hacer y lo que yo en realidad puedo a partir de esas restricciones o ese contexto que estoy viviendo, económico, emocional, familiar, etcétera. Si yo combino esas dos cosas, creo que pasa algo interesante, porque es mejor tener una meta mediana, que realmente pueda contar con mi compromiso en el tiempo hasta que yo la saque adelante, a tener una meta gigante que voy a dejar tirada a mitad de camino, a veces por cosas que ni siquiera dependen de mí. Entonces, eso es como un mensaje que le compartiría a la gente, porque si no, creo metas que después me frustro cuando las dejo tiradas a mitad de camino. Entonces, ahí hay mucho que trabajar, creo, y sería una invitación para la gente que nos oye hoy. Bueno, Mauro, y si pudieras en este momento mirar a los ojos a toda la gente que nos está viendo, a toda la gente que de pronto dice, no me he conectado con el deporte, no me he conectado con mi cuerpo, no soy capaz, ¿qué les dirías de corazón a corazón? Que no hay problema. O sea, es que si no se conectan, o sea, esto no es ni obligatorio ni quiere decir que todas las personas tengan que hacer deporte. Yo dividiría un poco el tema de actividad física y deporte. Actividad física es salir a caminar. Yo puedo salir a caminar 20 minutos y exigirme en esa caminada y pues no sé si eso está considerado como deporte o no, pero esa actividad física empieza a generar esos resultados también en mi cuerpo y en mi estado emocional. El que le gusta el deporte, pues perfecto, bienvenido, genial.
pero yo no siento que deba ser una carga que a uno no le guste el deporte. No siento que entonces si yo no hago deporte, entonces estoy mal o no encajo o qué sé yo, no. Tendría en cuenta la actividad física como una herramienta de bienestar y haría lo estrictamente necesario si es que no me gusta. Pero con eso ya empiezo a generar esa transformación, ese cambio. De pronto más adelante empiezo a cogerle el gusto y si eso pasa, seguramente pues cada uno irá llegando a diferentes niveles, a competitivo o recreativo, lo que cada uno quiera. Pero es eso, que no sea una carga, simplemente entenderlo como una herramienta para vivir un poco mejor. Y creo que es una de las más efectivas para eso. Mauro, muchísimas gracias, qué rico. Yo creo que liberaste a muchos que sentían esa carga, es que tengo que hacer ejercicio, lo tengo que tener, tengo la alarma, pero no se conectan y simplemente moverse, darle movilidad al Sí, cuerpo, eso también es salud y eso también es bienestar. así es. Y bueno, yo les cuento que aquí ya me empezaron a llegar ciertas preguntas de personas que están conectadas con nosotros. La primera pregunta la escribe Catalina Gómez y va para Mauricio. Mauricio, ¿cuáles son tus 5 tips para que una persona que apenas está empezando pueda crear hábitos saludables sin importar en qué etapa de la vida está? Eh, no sé, no lo voy a tratar, porque no cinco ni no sé cuántos vaya, pero es una idea central que creo que es para mí el primer paso y es crear espacios para nosotros que podamos defender. Me explico. Es muy difícil que cualquiera de nosotros diga que no tiene esos 20 minuticos para hacer su actividad, la que sea. Puede ser deportiva, simplemente una actividad física relativamente, o sea, no necesariamente complicada, pero tener esos pequeños espacios es algo que es normalmente un poco más desde la excusa, ¿cierto? Porque esos 20 minuticos, de alguna forma, tenemos la posibilidad de sacarlos. Cuando uno empieza a crear esos momentos, yo creo que hay que crear momentos donde uno se empiece a conectar desde el disfrute, desde el gusto. Entonces, si yo cojo y no llevo 20 años sin hacer nada y al otro día me inscribo al gimnasio y el primer día voy y me doy una muenda de 1 hora y media, pues Y pasa obviamente al mucho. otro día ya No vas quiero a querer volver. mandar, exacto, ¿no? Cancelo, perdí la platica, perdí el ánimo, el impulso, todo. Si yo cojo y digo, no, vean, voy a empezar una vez a la semana, 20 minutos, y voy a esos 20 minutos y hago cosas que yo realmente disfrute, más que yo empezar un proceso deportivo, no, empiezo es un proceso de crear un espacio para mí. Entonces, si ese espacio para mí representa algo importante, lo aprendo a defender, lo defiendo de mi trabajo. Entonces, si me dicen, no, es que la reunión es mañana a las 6 de la mañana, yo le digo, qué pena, puedo a las 6:20, porque de 6 a 6:20 es mi espacio. Lo empiezo a defender del esposo, de la esposa, del novio, de la novia, del jefe, de la tía, del hijo, o sea, de todas esas personas que están a nuestro alrededor. Empezamos a aprender a defender esos espacios. Puede ser un tema entonces de espacios de pocas veces a la semana, es un comienzo, y yo voy incrementando. Creo que el segundo punto es, o sea, defender los espacios es lo primero, y segundo, que sea algo incremental. O sea, ese incremental debe depender es de casi que la demanda que yo tenga de las ganas. Si yo no estoy disfrutando esos 20 minuticos a la semana, pues ¿para qué voy a hacer 1 hora? No, aprendo a disfrutar esos 20 y yo mismo voy a decir, wow, quiero otro espacio de 20. O esos 20 los voy a convertir en 30 y lo voy creciendo de manera progresiva. Entonces, crear los espacios, empezar con cosas que me conecten con el disfrute. Entonces, si a mí no me gusta trotar, pues no empiezo esos 20 minutos trotando. Si a mí me gusta, no sé, tomar fotos, pues me voy a caminar y a tomar fotos esos 20 minutos. Entonces lo empiezo a conectar que algo a mí ya me guste. ¿Sí? No empezar desde lo difícil, sino desde conectarlo con algo que a mí ya me gusta. Entonces eso me va a hacer más fácil empezar a proteger esos espacios y en la medida que son espacios que yo disfruto y que los aprendí a proteger, los puedo incrementar, bien sea en la frecuencia, en el número de veces a la semana o bien sea en la intensidad, ¿cierto? O en la duración, pero que sea progresivo. Creo que esa sería como mi idea y mi recomendación para arrancar. Muy buena recomendación, defender los espacios y desde el disfrute, lo que nos gusta, ahí sí lo Sí. repetimos, nada que hacer. Otra para Mao, y te mandan preguntar que cuál fue la competencia más difícil y cómo lograste salir adelante en ese momento de tensión, qué pensamiento fue el que te llevó a llegar a la meta.
Eh, bueno, esa me la hacen mucho y yo creo que cada vez respondo una diferente, una carrera diferente porque son realmente competencias muy extremas, no son, y es difícil compararlas por las mismas disciplinas o los escenarios o las condiciones. Hay una que para mí siempre ha sido muy difícil porque hay unos temas que son como limitaciones físicas eh, o del terreno donde estás compitiendo y hay otras que se vuelven netamente mentales. Hubo una que se llama la Travesía de la Costa Brava, son 23 kilómetros que hay que nadar entre dos islas en el mar Mediterráneo. Uf, Eso es eterno porque aparte de eso, uno en el mar no nada derechito como en la piscina por un carril, sino claro. que el viento, la corriente, la marea, todo te tira para un lado para el otro. Entonces terminas nadando fácilmente 30 kilómetros. Eh, ¿Qué pasó? Desde que arrancamos, se llama Costa Brava el lugar porque es muy agreste, las condiciones son muy complicadas desde la, o sea, esos son riscos, las corrientes son muy fuertes, los vientos, todo, pues siempre está como en contra del nadador. Éramos 5 nadadores, 4 europeos y yo. Yo era el más malito de los 5, tengo que decirlo aquí en público. Ellos eran pues mucho más Nadie te fuertes, está más oyendo, no te resistentes. preocupes. Yo lo digo de manera orgullosa. Yo, no, yo he aprendido a ser el representante de las personas comunes. Entonces, ahí o sea, la verdad era esa. Ellos eran mucho más experimentados, eh, pero las condiciones realmente eran muy duras. Entonces, llegó un punto donde se fueron empezando a retirar los otros nadadores. Y yo seguía pues Oh, ahí Dios. dándole lo que podía hasta que llegó un momento donde quedábamos tres, un español, un francés y yo. Y estuvimos, créanme, 1 hora, entre la hora 4 y las 5, 1 hora en el mismo lugar, nadando en el mismo sitio. O sea, no éramos Dios. capaces de avanzar ni un metro. La corriente era brutal. Y entonces ahí pasa una cosa que es muy diferente. Cuando tú estás en la bici y dices, voy a recorrer este puerto de montaña y son 20 kilómetros y llevas 10, pues entonces la matemática es muy simple, te faltan 10, ¿cierto? Y si Claro. tú dices, voy a ir a 10 kilómetros por hora, pues también sabes que te vas a demorar 1 hora. Y tú ahí regulas tu estado anímico, regulas tus emociones, regulas la velocidad de la energía que usas, sabes si tienes que comer más o menos, o sea, tienes una cantidad de variables que puedes jugar con ellas para tomar la mejor decisión posible. Entonces, cuando llegas al mar abierto, esto no existe, porque tú puedes saber cuánto te falta de distancia, pero tú no entiendes ni tienes ningún elemento que te diga cuánto va a durar la corriente en contra. No sabes Uf, cómo se va a poner el viento, no sabes, o sea, es un nivel de incertidumbre gigantesco. O sea, tú no tienes cómo tomar decisiones basadas en como en hechos y datos. Es muy desde la intuición, es muy desde las sensaciones y las percepciones que estás teniendo de lo que estás viviendo. Y ese nivel de incertidumbre erosiona mucho tu confianza, erosiona mucho tu capacidad de creer en lo que estás haciendo, de tener tranquilidad frente a lo que estás haciendo. Entonces, durante esa hora se terminaron de retirar los otros 2 nadadores y yo quedé ahí solo. oh, Dios. Solo sabiendo que si se retiraron los que eran buenos, pues calcula yo qué iba a hacer. Y finalmente, pues después de estar ahí y de tener a Verónica, mi esposa, que siempre me acompaña en los retos, que estaba desde el bote y que tuvimos una pequeña conversación y me dio una sacudida, pues eso fue, no, fue medio braviada la cosa ahí, ¿Qué te pero dijo? ¿Qué te dijo? Cuéntanos un poquito de eso. en resumen me dijo, Mauricio, a este bote no te montas. Así, ese es el resumen. O Eso fue más o llegas o menos lo que me llegas. dijo. Sí, 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 más o menos. Y me dijo, pues, o sea, no venimos desde Colombia, pues, a montarnos al bote, o sea, y me dio una sacudida que fue muy importante para mí en ese momento. Y lo único en lo que yo pensé es, listo, yo, o sea, no me rindo, lo que les decía al comienzo, no me rindo, era lo único en lo que yo pensaba. Y pues seguí nadando a pesar de que vomité muchas veces, me dieron calambres, estaba absolutamente destrozado los labios, la garganta por tantas horas de sal. Y al final, después de casi 11 horas nadando, Uy, 11 Dios mío. horas en mar abierto, ya solo, desesperado, fui el único del grupo que logró llegar. Por primera vez un colombiano llegaba a esa isla que era la llegada, pues poníamos nuestra bandera. Yo creo que todo el tiempo más malo en ese momento le hemos hecho solo 50 personas en el mundo habían logrado terminarla. Uy, Yo creo que tengo el tiempo más malo de todos, pero para mí era como ganarme el oro en los Olímpicos. O sea, eso no. fue una emoción que no te imaginas.
Y creo que eso es un mensaje que se conecta mucho con lo que estamos viviendo todos por estos días. Es un tema de una pandemia que nadie tenía ni prevista, ni es previsible. Nadie sabía cuánto iba a durar, ni cuál iba a ser el impacto. Y esa resiliencia que aprendí en ese momento fue la que me enseñó que cuando hay como un propósito tan claro como ese que yo me había sembrado en la cabeza de no rendirme, siempre se puede dar una abrazada más, siempre. Así la corriente está en contra. Y creo que pues esa es la más pertinente para compartirles el día de hoy. Así que ahora, para darle inicio a las conferencias de nuestro festival, recibamos a nuestro primer invitado, Mauricio Salazar. Él es deportista de alto rendimiento, quien ya nos acompañó en el panel de bienestar y ahora llega con su charla enfocada en el deporte y la importancia de los buenos hábitos. Bienvenido. Mi nombre es Mauricio Salazar. Voy a ser el primer colombiano en terminar 5 de las pruebas de ultrarresistencia más exigentes del planeta. Corrí el triatlón Ultraman en 2017. Nadé la travesía Costa Brava entre 2 islas en el Mediterráneo. En Austria hice un ciclismo de 1000 kilómetros en una sola etapa con 17.000 metros de desnivel acumulado. No soy un atleta élite o algo parecido. Soy un empresario que a sus 35 años decidió cambiar su vida y convertirse en lo que siempre había soñado. Romper mis límites e inspirar a otros a hacerlo es mi propósito. No porque sea el más fuerte o el más rápido. Claramente no lo soy. Lo hago porque quiero convertirme en esa persona que no se rinde, que siempre termina lo que se propone sin importar cuántos intentos requiera. Un sueño, 5 retos. Hola a todos y feliz de compartir este espacio con ustedes. Quiero antes que nada agradecerle al Tiempo, Casa Editorial y a Divinamente Speakers por haberme invitado a este Dímelo Fest segunda versión. Y quiero abrir esta conversación con ustedes con una palabra que nos va a conectar a todos el día de hoy. Es una palabra muy particular porque en ocasiones nos hace temblar las piernas, nos congela, nos paraliza el miedo. Y en otras, esa misma palabra nos puede disparar como un proyectil. Es una palabra que con seguridad todos lo hemos enfrentado en el pasado. Y creo que no me equivoco en asegurar que también todos la estamos enfrentando en medio de este panorama tan particular que estamos viviendo. Y esa palabra es reto. Porque un reto es un reto. Al final no importa si es a nivel familiar, deportivo o laboral. Mi reto a nivel personal es terminar 5 de las pruebas de ultrarresistencia más exigentes del planeta. Y eso a pesar de que empecé esta locura apenas en el 2015, cuando cumplí 35 años y nunca había practicado alguno de estos deportes. Hasta el momento, hasta el día de hoy, he terminado 3 de esas 5 pruebas. Y en ese orden de ideas quiero que hagamos un ejercicio, juntos. Y es que así como yo acabo de compartirles mi reto personal, quiero que ustedes se tomen un momento para pensar en el suyo. Quiero que por favor escojan uno de esos retos que tengan, bien sea que lo estén enfrentando en este momento, ¿sí? O que esté ahí, a la vuelta de la esquina, que estén próximos a enfrentarlo. Puede ser, no sé, lograr ese nuevo cargo en la compañía que parece casi inalcanzable. Puede ser sacar adelante ese negocio, ese emprendimiento por el que se están jugando la vida. O para los que hacemos deporte también puede ser, no sé, cruzar esa línea de meta en esa carrera que nos acabamos de inscribir. En fin, puede ser cualquier tipo de proyecto personal que los tenga llenos de ilusión, lo que ustedes quieran. Eso sí, el más desafiante, el más retador. Así que les voy a dar un segundo. Tómense un momento, por favor, y escójanlo sin afán. Tómense unos segundos. Estamos listos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí. ¿Qué quiero? Que lo tengan presente durante todo este espacio que vamos a compartir. La invitación es muy simple. Quiero que estén atentos y vayan encontrando los puntos de conexión entre los conceptos y las experiencias que les voy a ir compartiendo y su propio desafío. Así vamos a poder sacarle el máximo provecho a este espacio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, antes de continuar, no quiero que vayan a pensar que soy un atleta profesional o algo parecido. No, simplemente soy un empresario que le dio un giro a su vida. Empecé este proyecto, bueno, ya viejo en términos deportivos, y después de llevar una vida prácticamente sedentaria, por unos 20, 21 años que llevaba con una vida común y corriente. O sea, ninguno de los estudios médicos que me han hecho hasta el momento han demostrado algún tipo de superioridad física o fisiológica. Todo lo contrario, ha estado dentro del promedio. Cada uno de esos exámenes siempre dentro del promedio. Aunque bueno, no,
Les voy a confesar que sí hay un solo tema, es genético, y que en ese sí estoy muy por encima del promedio. Es una sola cosa. Es que después de unos estudios que fuimos haciendo con los médicos nos dimos cuenta que era algo que me había heredado mi mamá. Y es que esa variable se llama terquedad. ¿Sí? O sea, esa es, y gracias a mi mamá porque seguro que me está viendo en este momento, pero es la única por la que estoy por encima del promedio. Así que lo que les quiero decir es que soy una persona común y corriente que lleva una vida absolutamente normal. Tengo una oficina que dirigir, una familia que atender y tengo obligaciones como cualquiera de ustedes. Y por eso estoy aquí, para compartirles cómo una persona común, acompañada de su equipo de personas comunes, imperfectas, logramos unir nuestras fuerzas para desafiar lo imposible. Entonces veíamos en el video del comienzo el qué. Terminar 5 de las pruebas de ultrarresistencia más exigentes del planeta. Y ahora les voy a compartir el cómo lo logré, que esa es la parte que a uno casi nunca le cuentan, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que tuve que hacer para superar algunos de los desafíos más complejos que he enfrentado en este capítulo de mi vida? Entremos entonces en materia y vamos a arrancar con la Glognerman. Esta es una carrera de ciclismo que se hace en Austria. Son 1000 kilómetros en una sola etapa, día y noche, sin parar, con un tiempo límite de 55 horas. 1 minuto más y te descalifican. Pero lo más complicado de esa prueba son sus 17.000 metros de ascenso acumulado. 17.000, que esto equivale más o menos a unir todas las etapas de alta montaña del Giro de Italia y hacerlas en una sola etapa. La realidad es que, pues, mientras mi equipo y yo diseñábamos todo ese plan de carrera, las cuentas nunca me dieron. Nunca. O sea, yo le hacía Excel a eso todos los días, pero la verdad es que yo no soy muy rápido y menos comparado pues con esos superciclistas que van a esas carreras. Yo sí tenía la confianza de que podía llegar. Hemos trabajado muy duro con todo mi equipo. Yo sentía que podía llegar así fuera gateando, pero me daba mucho miedo no lograrlo en esas 55 horas. El reto lo iniciamos 23 ciclistas de todo el mundo y finalmente llegué de 15. Que no estuvo tan mal, ¿cierto? O sea, uno puede, no sé, llamar a la mamá y decirle orgulloso que quedó de 15, ¿cierto? Y la mamá se pone feliz. Lo que no se imaginan es que a pesar de llegar de 15, quedé de último. De último. O sea, la carrera estuvo tan difícil que todos los demás se fueron retirando durante la carrera. Me demoré 54 horas y 51 minutos. Cuando llegué, pues ya estaban desmontando todo, quitando el arco de la llegada y llegué 9 minutos antes del cierre. Casi nos descalifican. Así que, efectivamente, llegué de último. Pero nunca un latinoamericano había terminado esa carrera. Así que eso para mí fue como ganarme el oro en las Olimpiadas. Lo que aprendí es que cuando apuestas en grande, se vale llegar de último. Especialmente para nosotros, las personas comunes, cuando intentamos algo nuevo en nuestras vidas. O sea, cruzar la meta y vencernos a nosotros mismos. Ese es nuestro mayor triunfo. Y no sé si alguno de ustedes ha quedado último en algo. Tampoco sabemos si la vida nos tiene por ahí reservados algún último puesto. Pero lo que quiero decirles es que a todos los valientes que prefieren llegar de último a rendirse a mitad de camino, toda mi admiración y respeto. Porque van a tener que aprender a ser mucho más fuertes, mucho más valientes y a soportar mucha más adversidad que los que llegan de primeros. Y se los digo por experiencia propia, porque en esa carrera yo terminé sufriendo 14 horas más que el que llegó de primero. No, muy frío, estoy muy frío, ya las manos no las siento. Esto estaba muy largo. Los paisajes son brutales y eso lo ayuda uno como a mantenerse. Terminamos de subir el puerto más largo de los 12, ni sé cuánto nos demoramos. Duele mucho. Les contamos a todos que finalmente hemos llegado a donde. A la última montaña ya. ¿Qué nos falta? No, nada, 50 kilómetros.
Esta fue la Glocknerman, una carrera que me enseñó que cuando se apuesta en grande, hasta llegar de último cuenta. Y vamos ahora entonces con nuestra siguiente experiencia y es la del Ultraman. Y esta es una de las experiencias pues, más significativas para mí porque allí nació todo, mientras mi equipo y yo nos preparábamos para enfrentar nuestra primera prueba de ultrarresistencia. Un triatlón de 515 kilómetros que me tomó 28 horas y 10 minutos. Entonces, a medida que íbamos avanzando en el entrenamiento para la carrera, empezamos a recibir un apoyo gigante que nunca hubiéramos imaginado. Cientos y luego miles de personas se fueron sumando a toda esta locura a través de redes sociales. Y aprovecho para invitarlos a que también ustedes lo hagan, a que nos sigan, porque aquí todos son bienvenidos. Entonces llegaron personas de todos los rincones de nuestro país, personas comunes como ustedes y como yo, que veían en nuestro intento de vencer lo imposible una inspiración, una pequeña inspiración, un empujoncito para enfrentar sus propios desafíos. Y ahí nació Renacer, como filosofía, una filosofía que nos empodera a todos a reinventarnos, sin importar cuál sea el punto de partida o cuál haya sido nuestro pasado. Y como pueden ver, pues no es un renacer como cualquiera, sino que es un renacer con H de hacer. Porque lo que aquí decimos es que es soñando y haciendo. Y lo que aprendí entonces es que todos podemos inspirar. Y que es genial que existan los James Rodríguez, los Egan Bernal, las Katherine Ibargüen, las Marianas Pajón. Pero es que una cosa es ver a Egan volando en su bicicleta en el Giro de Italia y otra muy distinta cuando uno de nosotros intentamos por lo menos llegar a la meta. Y ojo, no importa si corres 1 kilómetro, porque es que el que aún no corre va a querer ser como vos. Así que todos podemos inspirar. Porque finalmente, pues ese es el objetivo de esta filosofía que nos une, que no se trata ni de kilómetros o de quién llega primero. No, se trata de reinventarnos, de que cada uno encuentre su propio camino, a su propia velocidad. Tanto el que va por la medalla de oro, como el que está dando la vida por el solo hecho de cruzar la línea de meta. Aquí lo que nos une es una fuerza más poderosa y se llama voluntad. ¿Y qué somos hoy? Es una tribu de 20.000 personas, personas comunes, imperfectas, que nos unimos, que unimos nuestras fuerzas para día a día conquistar lo que parece imposible. Eso es Renacer, un lugar donde todos inspiramos. Una verdadera historia de amor por el deporte. Un colombiano participará en el Ultraman 2017. El Ultraman es una carrera de resistencia de 3 días. Consta de 515 kilómetros. El primer día debes nadar 10 kilómetros y salir a rodar una etapa de 150. El segundo día haces otra etapa de ciclismo de 280 kilómetros. El tercer día haces una doble maratón que son 84 kilómetros de atletismo. Los sueños existen para ser convertidos en realidad y no solo para soñarlos. Y historias de personas comunes, así como la mía, podemos inspirarnos los unos a los otros y tratar de que cada uno pueda convertirse en esa persona que siempre ha soñado ser. Eso fue el Ultraman, donde entendí que inspirar no es algo reservado para las superestrellas o celebridades. No, imagínense, pues me dedico yo a esto, que llego de último, como les contaba ahora, así que créanme que todos podemos hacerlo. Y claramente no se necesita ser un Ultraman. Hay espacios incluso mucho más poderosos para inspirar, como la familia o la oficina. Así que ahí les dejo esa invitación, para que recordemos que con pequeños actos podemos darle un empujoncito a esa persona que tenemos al lado. Y con esto pues vamos llegando ya a la experiencia final que he llamado el poder de un propósito. Y repito porque es muy importante, ojo, el poder de un propósito. Y esta es una lección que no puedo dejar pasar porque realmente es un ejemplo perfecto para compartirles cómo un propósito nos puede catapultar a las personas comunes y corrientes a desafiar lo que parece imposible. En septiembre del 2019 hicimos el reto Renacer, que es un reto deportivo que hago cada año, año tras año, llevamos más o menos 4 años haciéndolo, y tiene una particularidad, y es que siempre viene conectado con una causa social, siempre. Y en ese caso era correr desde Manizales, mi ciudad donde yo vivo, hasta Medellín, sin parar. Y al llegar a Medellín, correr la maratón de esa ciudad, después de unas horas de descanso.
Entonces eso era un total de 220 kilómetros. Seguramente muchos de ustedes corren, trotan o hacen algún deporte donde uno va midiendo los kilómetros, pero para hacernos una idea, esto es equivalente a correr 5 maratones en 72 horas, que ese era nuestro tiempo límite. Era un reto bastante desafiante. ¿Qué era lo importante entonces? Que el propósito de ese reto era que si lográbamos terminarlo y cruzar la meta, había negociado con nuestro patrocinador principal de esa temporada para que nos donara 30,000 raciones de alimento para niños en estado de desnutrición de una fundación que apoyamos. 30,000. Eso era lo que estaba en juego. Yo había invitado a 2 amigos, Cata y Lucho, y ese era nuestro equipo. Afortunadamente, pues yo había vivido en el pasado ese tipo de situaciones, entonces entendía más o menos lo que íbamos a enfrentar, tanto a nivel físico como a nivel mental, que es una de las cosas más críticas. Pero para ellos era su primera experiencia en ultraresistencia o ultradistancia. Entonces imaginarán pues mi preocupación para hacer que nuestro equipo lograra cruzar esa meta. Y en este momento quiero que nos olvidemos por un momento de lo que era la fundación, los niños, todo ese tema, ¿de acuerdo? Quiero que se conecten conmigo, se pongan como en mi lugar, en mis zapatos, y traten de imaginarse lo que estábamos viviendo a continuación. Nosotros arrancamos a correr un jueves a mediodía y empezamos a avanzar kilómetro a kilómetro, muy contentos a la salida, por supuesto, hasta los niños de la fundación fueron a despedirnos. Y se fue complicando, obviamente, hora tras hora en la medida que se va acumulando el cansancio, la fatiga, los cambios de clima, calores impresionantes, lluvias, aguaceros, etc. Hasta que logramos superar la primera noche. Y seguimos de largo hasta un lugar que se llama La Pintada, si no estoy mal. La Pintada, que es un municipio que queda más o menos a mitad del camino. Esta es una zona con una temperatura promedio por ahí de 30 grados centígrados. O sea, eso es un horno. Y llegar ahí, se imaginarán, después de haber corrido sin parar por 34 horas seguidas, en ese calor infernal. Entonces hicimos una parada de abastecimiento, entramos a un restaurante de carretera, nos dimos una ducha, paramos a comer algo, por supuesto, para estar bien fuertes, lo más fuertes posible, para empezar a subir el Alto de Minas. No sé si alguno de ustedes conoce esa ruta, creería que bastantes de ustedes. El Alto de Minas es una montaña gigante, con 42 kilómetros de subida continua, sin paradas, sin pausas. O sea, una maratón completa de subida sin descansos. Imagínense eso después de llevar 95 kilómetros en las piernas. Ampollas, las articulaciones inflamadas, vómito, calambres, quemaduras por el sol, todos los dolores que ustedes se puedan imaginar, juntos ahí, combinados. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros pensaríamos en rendirnos o en abandonar el objetivo en una situación así? Y lo pregunto en serio, pero de manera honesta, tranquila, ¿sabes? Y ves que me incluyo porque a mí se me pasó muchas veces por la cabeza parar, subirme al carro, dejar de sufrir. Fácil, ¿no? Y creo que la respuesta es que tal vez la mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a abandonar. Pero bueno, ¿qué tal si ahora vemos ese mismo escenario? Exactamente igual, pero desde la perspectiva del propósito. Y aquí es donde ustedes me van a entender por qué todos, incluyendo las personas comunes como ustedes y como yo, personas comunes, lograremos o podemos lograr cosas extraordinarias. Y díganme esto, ¿quién de ustedes pararía o se rendiría sabiendo que el alimento de 2.200 niños depende de que lleguen a la meta? Sabiendo que la sonrisa de esos niños depende de que ustedes den un esfuerzo más. Y estoy seguro de que ahí las proporciones cambian dramáticamente. Y tal vez la mayoría de nosotros estaría dispuestos a dar ese esfuerzo extra, así le esté doliendo a uno hasta el último hueso del pie. Ese es el verdadero poder de un propósito. Finalmente, pues nosotros no rompimos ningún récord mundial ni nada por el estilo, pero saber que la sonrisa de esos niños dependía de nosotros nos hizo seguir adelante y conquistar esa montaña. Y por eso los invito a que nunca subestimemos el poder de un propósito. Y más cuando es algo en lo que creemos de manera genuina, tanto a nivel individual como colectivo. Concluyó también el desafío 200K,
Una prueba de ultradistancia que los atletas Mauricio Salazar, Catalina Gómez y el entrenador físico Luis Giraldo recorrieron desde Manizales hasta la capital antioqueña. Y así termina esta historia del Reto Renacer 2019, con la sonrisa de 2.200 niños de la Fundación Nutrir, demostrando que cuando una causa poderosa nos une a nosotros, las personas comunes, juntas podemos lograr cosas extraordinarias. Más que un reto, una causa. Bueno, y para cerrar este espacio, quiero preguntarles, de ese reto que escogieron ustedes al comienzo, cuando les pregunté en la parte inicial de la charla, ¿tienen ustedes claro cuál es su propósito? Y ojo, no me refiero a que lo sepan, no sé, recitar como una lección del colegio, no. Me refiero a lo que realmente marca la diferencia, es qué tan clavado tenemos ese propósito aquí, en el corazón y en la mente. Y ojo, no me refiero a la meta. Eso es un tema distinto. La meta en nuestro caso era terminar los 220 kilómetros, pero no. Les pregunto es ese por qué que está en el fondo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Que para nosotros, por supuesto, fueron los niños de la Fundación. Y quiero dejarles un mensaje final para que lo recuerden. Si su propósito es débil, su capacidad para superar la adversidad será débil. Muchas gracias de verdad por permitirme compartirles mi historia. Los invito, por supuesto, a que me acompañen en redes sociales para que estén conmigo ahí muy cerca en mi próximo reto, donde llevaré la bandera de Colombia a enfrentar un desafío que ningún ser humano ha logrado superar hasta ahora. Muchas gracias nuevamente y un abrazo para todos.